Bienvenidos al primer video del 2025 de Netas de Gloria. Y este video está patrocinado por Esmeralda.de-venta. Este sistema te ayudará a controlar tu negocio de manera fácil y rápida. Más adelante les estaré contando un poquito más sobre este sistema. El tema de hoy es cómo podemos saber si nuestros planes están alineados con Dios. Tal vez te has hecho esta pregunta alguna vez, si los planes que tú tienes son buenos o no. Por lo regular nosotros pensamos que todos los planes que tenemos son para nuestro beneficio, son por nuestro bien. Pero, ¿todos nuestros planes están alineados con Dios? Pues bueno, te voy a platicar un poquito acerca de cómo podemos saber si están alineados con Dios o no, por 4 puntos importantes que voy a estar mencionando en este corto video. Debemos de aprender a planear con fe. Eso es algo muy importante. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros planeamos creyendo que vamos a lograr lo que estamos deseando o la meta que estamos trazando que queremos lograr alcanzar. Dice en el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por donde debo de andar, porque a ti elevo mi alma. Eso es lo que decía el rey David. Entonces este es el primer punto de cómo podemos saber si nuestro plan o nuestros planes están alineados con Dios. El punto número 1 es que debemos de reconocer a Dios como nuestro guía. Es lo que hacía el rey David. El rey David le estaba diciendo al Señor, cada mañana hazme entender tu misericordia, cada día hazme saber que tú eres el que está conmigo. Entonces nosotros debemos de confiar plenamente en que Dios debe y va a guiar nuestro camino. Dios siempre debe ser el centro de todo lo que nosotros planeamos, porque Él es el que tiene la voluntad de decir sí o de decir que no. Por eso es muy importante que nosotros nos rindamos completamente al Señor y que confiemos en el propósito que Él tiene para nosotros, porque todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida son perfectos. Entonces es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración y por medio de la reflexión de su palabra, por medio de la Biblia. Es muy importante que este año 2025 nosotros empecemos a tener una relación todavía más íntima con Dios, por medio de la oración y la lectura bíblica. Por medio de la oración no es un rezo, la oración no es algo que tienes que estar repitiendo constantemente o que te tengas que aprender de memoria. Orar es hablar con Dios, es algo muy sencillo, es como cuando platicas con alguna persona. Y Dios siempre nos escucha. Ahí en algún rincón de tu casa o cuando vas en el auto para tu trabajo o donde quiera que tú estés, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes confiarle a Dios tus planes, tus proyectos y Él te va a escuchar. Es algo muy maravilloso cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios, porque empezamos a experimentar que Dios está siempre en medio de la oración que nosotros tengamos y todas las peticiones que nosotros podamos exponer al Señor, sabemos que Él nos va a contestar. Por medio de la palabra es muy importante también tener nuestras lecturas bíblicas. Te recomiendo mucho que lo hagas por las mañanas, en la madrugada, si tienes oportunidad, un día que no puedas dormir. Me pasa muy seguido que no puedo dormir y últimamente lo he estado practicando y me ha ayudado bastante y es algo que te recomiendo mucho. Cómo Dios por medio de la palabra nos habla. Por medio de la oración nos escucha y por medio de la palabra Él nos habla. Cada vez que nosotros leemos algún pasaje de las Escrituras, podemos ver cómo Dios habla a nuestra vida de una manera tan especial, tan a veces que no la podemos comprender, pero por medio de la reflexión que nosotros tenemos de la lectura bíblica, podemos encontrar y conocer que Dios tiene un propósito especial para nosotros o puede contestar alguna necesidad que tú tengas o o algo que no has esclarecido por completo. Dios por medio de la palabra te puede ayudar a conocer cuál es la situación por la que estás pasando
y así Dios trabaja en nuestras vidas. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 18, dice: pero alguno te dirá, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Recordemos aquí que en esta parte, en las Escrituras, también encontramos que la fe sin obras es muerta, como lo mencionamos en un inicio. Nosotros planeamos nuestros propósitos creyendo y teniendo fe que vamos a poderlo lograr. Entonces, es muy importante que al nosotros planear o poner en manos de Dios nuestros propósitos, nosotros actuemos. No quedarnos pasivos, porque muchas de las veces podemos creer como que yo creo que Dios lo va a hacer y me quedo pasivo sin hacer nada. No, así Dios no actúa. Dios obviamente te ayuda, nos ayuda a poder lograr nuestros sueños, pero también nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que empezar a caminar conforme a lo que Dios nos va guiando, pero no debemos de quedarnos quietos esperando a que nos caiga la bendición del cielo. Es importante que nosotros empecemos a confiar en que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas y que nos va a ayudar a cumplir esas metas, pero debemos de también nosotros actuar. Por eso nuestra fe debe estar también basada en las obras que hacemos. Por eso es importante que lo que vayas a hacer, empiece a emprender, pero siempre esperando que Dios es el que va a guiar tu camino. El punto número 3 es que debemos de confiar en los tiempos de Dios. Sé que muchos de los planes que estás proponiéndote para el 2025 o para cualquier año, quieras lograrlo lo más rápido que puedas. Tal vez tienes propósitos del año pasado que los sigues arrastrando, que estás todavía trabajando en ellos. Tienes también oraciones por las cuales aún no tienes una respuesta de parte de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces es importante que nosotros confiemos en que Dios en su debido momento nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Por lo pronto debemos de continuar trabajando por ese sueño, debemos de continuar trabajando por esa meta la cual nosotros tenemos. ¿Qué sueño o qué propósito es el que dejaste sin terminar el año pasado? Continúalo, no lo dejes así, continúalo, puedes continuar con ese proyecto que tú tienes. Dios te va a dar la respuesta y Dios te va a ayudar a continuar a poderlo alcanzar. Entonces, por eso es muy importante que no dejes de luchar por ese sueño o ese propósito que tienes. Entonces, Dios en su debido momento te va a dar la respuesta. Dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor va a permanecer para siempre. Entonces, por eso es muy importante que nuestra fe esté basada también en la paciencia. En la paciencia esperando la respuesta de Dios. A veces Dios contesta que no, a veces Dios contesta espera, a veces Dios contesta que sí. Entonces es importante que nosotros continuemos trabajando con fe y con paciencia. No te desesperes si todavía no tienes tal vez ese coche por el que estás orando, tal vez esa situación de tu relación por la que estás pasando. En su debido momento Dios te va a dar la respuesta, pero siempre Dios nos va guiando y Dios siempre tiene algo mucho mejor de lo que nosotros podamos creer que estemos haciendo. Entonces, por eso es importante que tengamos fe y paciencia. El punto número 4 es que debemos de aceptar la incertidumbre con paz. Es lo que les comentaba en el punto número 3. Tenemos que tener paciencia y tenemos que aprender a vivir en medio de la prueba. A veces estamos pasando por situaciones difíciles y nos desesperamos, nos ponemos tristes, nos enojamos, dejamos de hacer las cosas que estábamos ya planeando hacer porque nos desesperamos. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir en medio de esta circunstancia, porque Dios es cuando nos empieza a moldear, son esos momentos difíciles cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, es cuando nos va puliendo el alfarero como a ese barro. Entonces es bien bonito cuando nosotros entendemos que está pasando una situación difícil y decimos, sé que Dios está haciendo algo en mi vida.
Y debemos de reflexionar ahí, ¿por qué estoy pasando por esta situación difícil? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? ¿Qué parte de mi vida es con la que Dios quiere trabajar? Entonces, por eso es importante, porque a veces no tenemos esa bendición o no podemos alcanzar esa meta porque no estamos listos para poder lograrlo, no estamos listos para poder recibir esa bendición. Entonces, por eso Dios va trabajando en esas áreas de nuestra vida, para que al momento que Dios te diga, sí, ya estás listo, entonces nosotros estemos preparados para poder recibir y para poder administrar esa bendición que Dios nos está dando. Probablemente estés orando por un carro y no sabes manejar, probablemente estás orando por un carro y no tengas licencia, entonces también Dios trabaja en esas partes de, tienes que hacerlo todo por partes, tienes que ser ordenado, tienes que ser disciplinado y tenemos que aprender a tener paz en esos momentos difíciles. Debemos de aprender a vivir de una manera paciente, de una manera gozosa, para que Dios se glorifique en tu vida, para que Dios sea el que vaya moldeando cada uno de las características que no están al 100% de nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante que aprendamos a aceptar la incertidumbre con paz. Entonces, el punto número 5, que ya sería el último, debemos de ser agradecidos independientemente del resultado. Y creo que esto es lo más difícil, porque obviamente nosotros como seres humanos estamos buscando la respuesta que sea así. Nosotros estamos esperando que Dios siempre conteste nuestras oraciones con una respuesta que sea en beneficio de nosotros o que sea algo que nosotros estamos deseando, independientemente del resultado, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando una respuesta afirmativa. Entonces, por eso es importante que nosotros, si Dios nos dice que no, si Dios te dice no es lo que tú necesitas, debemos de ser agradecidos. Por ejemplo, recuerdo mucho una situación de una hermana que estaba en la congregación y estuvo orando por casi 4 años, yo creo que más o menos 4 años, y ella decía, pasaba al frente y pedía oración por su visa, estuvo orando por su visa, iba con personas especializadas en eso para que le ayudaran con lo de su visa, y cada año la rechazaban, iba a las citas y le decían que no, y le decían que no, y cada año que ella hacía su cita, le decían que no. Entonces, hasta que ella aceptó la respuesta de Dios, que era un rotundo no, o sea, estuvo insistiendo por 4 años, y Dios siempre le dijo que no. Entonces, ella nunca se quejó, nunca se molestó, no dejó de asistir a la iglesia, no dejó de creer en Dios porque ella entendió que Dios le estaba diciendo que no. Ella estaba pidiendo en oración que si era la voluntad de Dios que ella pudiera tener ese beneficio de una visa para cruzar a Estados Unidos. Ella lo entendió que Dios le estaba diciendo que no. Entonces, ella aceptó esta respuesta de parte de Dios y ella se mantuvo contenta, se mantuvo firme, se mantuvo gozosa, se mantuvo creyendo en Dios, confiando en Dios. Entonces, esa es la parte bonita, que independientemente de que si Dios te dice que no, a lo que tú estás deseando, debes de ser agradecido, debes decir, Dios, gracias porque sé que tal vez lo que estoy pidiendo no es lo que necesito y sé que me estás librando de. Porque muchas de las veces, no sé si te ha pasado, pónmelo aquí en los comentarios si gustas, ¿qué situación te ha pasado en tu vida que te has aferrado tanto? O sea, muchas veces decimos, Dios, mándame una señal. Dios te dice que no y de todas maneras te sigues aferrando a esa situación o a ese deseo que tú tienes. Muchas veces lo podemos llamar capricho y tienes consecuencias. Podemos tener consecuencias negativas para nuestra vida porque nos aferramos a algo que no es lo que Dios quiere para nosotros, algo que no es bueno para nosotros. Es como el niño que está en la tienda e insiste en algo que quiere y la mamá sabe y el papá sabe que es algo que le va a hacer daño. El niño se aferra hasta que los papás le dicen, ok, está bien, y el niño tiene consecuencias, se puede enfermar, etcétera, etcétera, es por decir algo. A veces así nos comportamos, como esos niños caprichudos que queremos las cosas a como dé lugar y que tiene que ser como nosotros queremos, cuando Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. A veces nosotros creemos, es que Dios no me entiende o Dios no quiere que yo sea feliz, por ejemplo, pero no es así, al contrario.
Dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para que podamos esperar el fin que Dios tiene para nosotros. Dios tiene siempre algo mejor de lo que nosotros podamos desear tener o alcanzar. Así que encomienda a Dios todo lo que tú quieras, todos tus deseos, tus metas, tus pensamientos, y Dios te los va a afirmar en su momento. Así que todos los planes, los deseos, los propósitos que tengas para el 2025, pregúntate, ¿están alineados a la voluntad de Dios o están alineados con Dios? Y de esa manera vas a vivir una vida más tranquila. ¿Por qué? Porque vas a tener a Dios de tu lado. Así que no te preocupes si Dios te dice que no. Al contrario, agradece, sé paciente y vamos por un 2025 lleno de victorias, un 2025 donde nosotros aprendamos a conocer a Dios, a buscar más de Dios, que eso es lo más importante, y que podamos conocer más de Dios. Por eso te invito a que este año hagas propósitos en los cuales tú puedas conocer más de Dios, donde puedas trabajar en ti, en tu carácter, tal vez en hábitos que no son buenos para tu vida, para tu estabilidad emocional, etcétera, etcétera. Y pídele siempre a Dios que te dé esa dirección que necesitas para poder lograr esos sueños que tienes. Sé que los vas a lograr, sé que los vas a alcanzar, así que te invito a que este año sea un año diferente al 2024. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas, a que este mensaje pueda llegar a más personas, y espero que haya sido bendición para ti, para tu vida, y que puedas alcanzar todos los deseos, sueños y metas que tengas para este año. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.